uso de tu mascarilla en caso tengas que salir. Si es que alguien llega de afuera, tiene que desinfectarse muy bien. El uso del alcohol, ¿cierto? El uso del alcohol y agua con lejía para los zapatos. Deben entrar a casa bien desinfectados porque existen muchas maneras de que el virus pueda ingresar a casa y poder enfermarnos, así que debemos evitar eso. Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Bien, chicos, hoy vamos a reforzar la estructura de la oración. Si recordarán, la semana pasada estuvimos viendo sobre este tema. Esta vez vamos a ahondar un poco más a través de ejercicios y vamos a reforzar la teoría. Muy bien, la oración, desde el punto de vista gramatical, es el enunciado que expresa un mensaje completo, ¿sí? Entonces, la oración te expresa una idea, consta de dos elementos formados por una o más palabras cada uno. El primero es el sujeto, quien experimenta, realiza, padece la acción o expresa en la oración, es quien realiza la acción. Luego tenemos el predicado, que es la acción que el sujeto experimenta o realiza o padece. El español tiene muchas posibilidades para colocar los diferentes elementos dentro de una oración. Quiere decir que no los vamos a encontrar siempre en la misma ubicación, ¿cierto? Tenemos la siguiente oración: un bravo muy tiene perro, ¿cierto? La chica se llama Teresa. Entonces, ordenando la oración tenemos: Teresa tiene un perro muy bravo, un perro muy bravo tiene Teresa, ¿cierto? Entonces, de varias formas se puede ordenar, si podemos encontrar el sujeto en diferentes posiciones. En ocasiones, cuando una oración no queda muy clara, no se entiende, es conveniente cambiar los elementos que la forman para que siga un orden lógico, es decir, sujeto más verbo y complemento, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir acá, ¿cierto?, es que no siempre vamos a encontrar en ese mismo orden los elementos de la oración, que son el sujeto, el predicado, el verbo, ¿verdad? No los vamos a encontrar siempre en el mismo orden. En ocasiones vamos a encontrar el sujeto de repente en el centro de la oración o el sujeto al final de la oración. No quiere decir que siempre encontraremos el sujeto al iniciar la oración. Hay que tener mucha precaución con eso. ¿Se entiende bien esta oración? Con el jabón desinfectante el perro los niños mañana bañarán. No se entiende, ¿verdad? Entonces hay que ordenar esa oración, porque una oración tiene que tener sentido completo. En cambio, si le damos un orden lógico, sería: los niños bañarán al perro con el jabón desinfectante, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos entender la oración. Tiene mucho mayor coherencia. Muy bien, entonces continuamos. Verbo para poder comunicar. Entonces tenemos ahí las oraciones unimembres, que son palabras que se comunican o toman una oración, y luego tenemos oraciones bimembres, ¿cierto?, que las estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada vimos sobre oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Cuándo son las oraciones unimembres? Cuando en mi oración, ¿verdad?, no es necesario que haya una estructura, no hay sujeto ni predicado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decíamos auxilio, vete,
¿cierto? Son oraciones unimembres. Y en las oraciones bimembres es el conjunto de palabras dependientes de un verbo para comunicar con claridad. Aquí sí encontramos un sujeto y un predicado. El sujeto o sintagma nominal es quien realiza la acción y el predicado es la acción realizada por o sobre el sujeto. Se hace la pregunta ¿quién o qué? En este caso hacemos quién, qué, ¿verdad? Para poder encontrar el sujeto o el sintagma nominal. Ejemplo, la ciudad del aprendizaje promueve el conocimiento. ¿Quién es el sujeto? La ciudad del aprendizaje. ¿Quién? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la pregunta ¿quién? Más el complemento que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Quién más la acción más el complemento? Entonces, haciendo eso, nosotros es que podemos dar respuesta y obtener el sujeto. ¿Quién promueve el conocimiento? Entonces, en la oración, los profesores que crean videos tutoriales son muy atractivos, ¿verdad? Los profesores que crean videos tutoriales viene a ser el sujeto. El predicado son muy atractivos. Yo no entiendo nada. Entonces, en este, ¿cuál es el sujeto? Yo. ¿Cuál es el predicado? No entiendo nada. ¿Qué hicimos nosotros para poder encontrar el sujeto? ¿Quién no entiende nada? La respuesta es yo. Yo viene a ser el sujeto. El predicado. ¿Qué se dice del sujeto? Que no entiendo nada. Ese viene a ser el predicado. Somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿Quién es el sujeto? El sujeto viene a ser nosotros. Somos los mejores aprendices de la ciudad. ¿Por qué hemos dicho que nosotros viene a ser si no estaba en oración? Porque en ocasiones el sujeto no va a estar explícito, no lo vamos a encontrar ahí, pero sí se sobreentiende. Y ese sujeto viene a ser un pronombre. En este caso tenemos el pronombre nosotros. ¿Quiénes somos los mejores aprendices de la ciudad? Nosotros viene a ser el sujeto. El sujeto tácito se infiere a partir del contexto o un verbo conjugado. No visites otros canales para aprender, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto? Ahí viene a ser tú, ¿verdad? Tú no visites otros canales para aprender. Soy muy disciplinado y constante en mis visitas en la ciudad del aprendizaje. ¿Quién es el sujeto? Yo. Se sobreentiende, ¿cierto? Porque está en primera persona. Luego, la oración gramatical es la expresión que comunica un mensaje en forma clara y precisa, por eso es que tiene coherencia, ¿cierto? Pueden ser unimembres o pueden ser bimembres. Unimembres tienen un solo elemento, bimembres tiene dos elementos, esos dos elementos son sujeto o predicado. El sujeto tácito no está directamente mencionado, se infiere del contexto, son los pronombres. Muy bien,
Entonces, a raíz de eso vamos a completar, ¿ya? Reconociendo al sujeto y al predicado. Para reconocer al sujeto empleamos la fórmula quién o qué más el verbo más complemento. ¿Quién es? Va a ser el sujeto. Cuando nosotros aplicamos esa fórmula, entonces estamos viendo el sujeto, ¿ya? ¿Quién o qué más el verbo más el complemento? La respuesta es el sujeto o sujetos. Ejemplo, la profesora llegó temprano hoy. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que nosotros encontramos en esa oración? A ver, la profesora llegó temprano hoy. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Viene a ser llegó. Muy bien, llegó es el verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Ahora pregunta, ¿quién llegó temprano hoy? ¿Cierto? Temprano hoy. ¿Quién llegó temprano hoy? Vamos a colocar la respuesta. ¿Quién llegó temprano hoy? Llegó temprano hoy la profesora. La profesora. Entonces, ¿cuál viene a ser el sujeto? La profesora, ¿cierto? Recuerda que para que podamos encontrar el sujeto o el sintagma nominal de la oración, es importante que tú logres reconocer el verbo de mi oración. El verbo es fundamental. Una vez que ya encontraste el verbo, recién puedes aplicar la fórmula, ¿sí? Recuerda, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es quién o qué más el verbo más el complemento para que te pueda dar el sujeto. Muy bien, ahora es muy importante. El sujeto no siempre va al inicio de la oración. Cuando utilizas la fórmula para detectar el sujeto, todo lo demás, incluido el, ¿con qué palabra podemos completar ahí? Incluido el verbo, ¿cierto? Incluido el verbo es parte del predicado, siempre y cuando siga refiriéndose a quién, al sujeto. Vamos a ir completando al sujeto y termine con un punto. Yo estoy escribiendo con mayúscula para que logren ustedes identificarlo, ¿sí? Pero ustedes ya en su módulo lo escriben bien o en su cuaderno. Muy bien. Ahora vamos con la parte práctica, chicos, ¿sí? Vamos con la parte práctica. ¿Y qué nos piden? Tenemos que subrayar el sujeto y el predicado con sus respectivos núcleos. Ahora, aquí nos estamos adelantando un poquito porque eso lo vamos a ver la próxima clase, lo que son los núcleos y los núcleos tanto del sujeto, que lo vemos la próxima clase, y núcleos del predicado lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien. Como adelanto, el núcleo del sujeto siempre viene a ser el sustantivo o también el pronombre. Y el núcleo del predicado viene a ser el verbo, siempre va a ser el verbo, ¿sí? Muy bien, entonces ahorita solo vamos a subrayar lo que es sujeto y predicado. ¿Les parece? Perfecto, chicos. Entonces, como primera oración tenemos: unos niños vinieron de visita al colegio. Primero vamos a detectar el verbo. Muy bien. ¿Cuál viene a ser el verbo aquí? ¿Cuál viene a ser el verbo? El verbo viene a ser, serán niños, vinieron, visita, colegio. ¿Cuál viene a ser el verbo?
Vinieron, viene a ser la acción. Muy bien. Vamos a colocarlo en rojito. Vamos a poner nuestro verbo, ¿sí? Muy bien. Ahora, el sujeto lo vamos a subrayar. Vamos a subrayarlo vamos a tener que colocar aquí, insertamos una recta. A ver, vamos a buscar las formas y vamos a insertar. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula. La fórmula nos dice que se hace la pregunta ¿quién, quiénes o qué? Más el verbo más el complemento. ¿Quiénes vinieron? Unos niños, ¿cierto? Unos niños viene a ser el sujeto. Perfecto. Ahora, para hallar el predicado es necesario que sepas que dentro del predicado está el verbo. No podemos dejarlo fuera, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice de unos niños que vinieron de visita al colegio? Entonces acá vamos a colocar una flecha color ahora vamos a ponerle amarillo y luego vamos a colocar otra recta de visita al colegio. Ahí, ¿está bien mi oración? Hemos dejado el verbo afuera, ¿estará correcto? No, ¿verdad? No es correcto, es por eso que vamos a prolongar. Una vez ahí ya podemos tener nuestro predicado y nuestro sujeto. Entonces vamos a colocar, vamos a insertar un cuadrito de texto para poder colocar acá la S de sujeto, ¿cierto? Y vamos a colocar otro cuadrito de texto aquí para nosotros colocar el predicado. Vamos a diferenciar el predicado. Perfecto, entonces vamos a subirlo acá y colocamos la P de predicado. Perfecto, chicos, ya tenemos la primera oración. Ahora vamos a trabajar con la siguiente oración. La puerta del jardín está abierta. Muy bien. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Ya lo identificaron? La puerta del jardín está abierta. El verbo es está, porque viene del verbo estar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, está viene a ser el verbo de la oración. Vamos a pintarlo de rojo. Ahora, ¿qué está abierta? ¿Qué está abierta? La puerta del jardín. Muy bien. Entonces vamos a colocar nuestra recta, ¿cierto? La puerta del jardín. La puerta del jardín, ¿qué viene a ser? Viene a ser el sujeto. Entonces vamos a colocar acá sujeto. Muy bien, ahora, ¿qué se dice de la puerta del jardín? Se dice que está abierta, ¿cierto? Entonces vamos a colocar nuestra recta para subrayar. Está abierta, viene a ser el predicado. Entonces colocamos acá, colocamos aquí, a ver, vamos a colocar el predicado. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la oración 3. En la oración 3 nos dice, había jugado toda la tarde. Había jugado toda la tarde. Tenemos ahí un sujeto. ¿Podemos observar el sujeto? No, ¿cierto? No podemos observarlo. ¿Quién había jugado toda la tarde?
De repente podemos colocar él, ella, ¿cierto? Entonces, mi sujeto en este caso es Tácito. Como es Tácito, yo voy a colocar entre paréntesis, vamos a colocar él o ella. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, él o ella viene a ser el sujeto, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar acá. ¿Cuál viene a ser mi sujeto? Él o ella, ¿cierto? Es Tácito mi sujeto. Y vamos a colocar también, vamos a colocar ahí la S de sujeto. Ahora, ¿qué se dice de él o ella? Que había jugado toda la tarde. Entonces, vamos a colocar la línea, ¿cierto? Vamos, subrayamos ahí. Había jugado toda la tarde. Muy bien, entonces vamos a colocar la P. Y ahí tenemos nuestra oración. Ahora, en la oración número 4, tenemos ciertas personas lo ponen en duda. Ciertas personas lo ponen en duda. ¿Cuál viene a ser el verbo ahí? Ponen, ¿verdad? Ponen viene a ser el verbo. Entonces lo vamos a pintar de rojo. Si se han dado cuenta, en la oración anterior no hemos subrayado el verbo. ¿Cuál es el verbo? Había. Había viene a ser el verbo. Ahora, ciertas personas lo ponen en duda. ¿Quiénes lo ponen en duda? Ciertas personas. ¿Ciertas personas qué viene a ser? Ciertas personas viene a ser el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de ciertas personas? ¿Qué se dice de ciertas personas? A ver, lo ponen a duda, ¿cierto? Lo ponen en duda. Entonces vamos a colocar aquí, ¿cierto? Colocamos ahí en lo ponen en duda. Ponemos ahí el predicado. El predicado. Vamos ahí, lo ponen en duda. En la siguiente oración, 2 testigos son suficientes. ¿Cuál es el verbo en esa oración? 2 testigos son suficientes. Es son. Muy bien. Desde el verbo ser. Entonces vamos a cambiarlos de color. Ahora, ¿qué son suficientes? ¿Quiénes son suficientes? 2 testigos. Estos 2 testigos, vamos a subrayarlo ahí, ya, 2 testigos y vamos a poner, vienen a ser el sujeto. Vamos a poner ahí el sujeto, vamos a cambiarle la letrita, ¿cierto? Le cambiamos la letrita y ya queda como sujeto. Ahora, nos piden, ¿son suficientes? ¿Son suficientes qué? Acá vamos a tener que ponerle todo, ¿cierto? Son suficientes. Vamos a tener que ponerle aquí, son suficientes, viene a ser el predicado, ¿cierto? Ahí para que no se confundan porque va a variar el color. Seguimos con las líneas. Entonces, son suficientes, viene a ser el predicado. Y colocamos ahí, predicado. En la sexta oración, el único inconveniente es el tiempo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es muy bien. Viene a ser el verbo. Perfecto. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Será? ¿Quién
es el único inconveniente el tiempo. Entonces, el tiempo, en este caso, nuestro sujeto está al final, ¿cierto? Está al final de la oración. Entonces, vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle la S. Y quedaría ahí. Ahora, ¿qué se dice del tiempo? Es el único inconveniente. Entonces vamos a colocarle la recta ahí. Le colocamos la recta. El único inconveniente es. Muy bien, y le colocamos acá el predicado. El predicado lo colocamos ahí. Luego seguimos. La desobediencia a la autoridad será castigada. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Es será, ¿cierto? El verbo es será. Ahora, ¿qué será castigada? La desobediencia a la autoridad. Viene a ser el sujeto, ¿ya? Viene a ser el sujeto. Será castigada, viene a ser el predicado. Entonces, ahí vamos a colocar será castigada, viene a ser el predicado. Bien, y colocamos la P. Colocamos la P ahí y tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, ahí quedarían esas oraciones. Ustedes tendrían que hacer en casa estas oraciones, ¿ya? Para que refuercen lo que hemos aprendido el día de hoy.